Bueno, muy buenas tardes a todos, espero que estén bien. Vamos a tener nuestra segunda clase del módulo 5, que es bastante específica y como les decía el martes, tenemos como un tema muy técnico que tratar y teórico a la vez. Hoy día es el área de gestión institucional, ¿ya? Entonces vamos a ver los criterios para IP y CFT en esta materia. ¿Qué está a la base de esto? El artículo 18 de la ley 20.129, como les comentaba, ya, ya se hizo el cambio en la reglamentación a partir del 1 de enero de este año y se señala que la gestión estratégica institucional debe realizarse sobre la base de la misión declarada. Entonces acá vemos una vez más la consistencia de los módulos anteriores que hemos visto y del trabajo institucional que estamos realizando por declarar nuestra misión, por actualizarla, y que nos ha llevado bastante tiempo y mucha discusión, así como, como lo saben quienes estuvimos en la reunión de esta mañana. ¿Por qué sobre la base de la misión declarada? Porque lo que está detrás de esto es resguardar el cumplimiento de los propósitos institucionales. Para ello, la institución debe contar con adecuados mecanismos de programación, como lo vamos a hacer, la evaluación y el seguimiento de las acciones planificadas. La gestión estratégica considera algunos elementos transversales, independiente del tipo de institución. Uno de ellos es el diagnóstico estratégico de la institución, que tenemos que hacerlo permanentemente. Y para esto debemos considerar los elementos tanto internos, del análisis interno, como externos respecto del medio, el marco regulador, oportunidades y amenazas. Y también, a partir de este diagnóstico, tenemos que establecer las prioridades institucionales de mediano y largo plazo, ya que lo podríamos denominar como los planes de mejora y los proyectos que se vayan dando estratégicamente en nuestro plan de desarrollo. Esto nos da nuestro cuadro de mando, digamos, y se traduce en las prioridades para la formulación y la puesta en práctica de los planes de desarrollo. Así que esto es muy de base al proceso, al proyecto institucional, porque nos permite ir evaluando el cómo lo hacemos. Al conocer estos resultados tenemos un ámbito de intervención para la mejora, para advertir oportunamente alguna desviación. Entonces es una base muy importante y transversal a la institución, ¿ya? La gestión estratégica. Como va viendo el avance del proyecto institucional, debe verificar el grado de avance de las metas establecidas. Es importante que consideremos que esto es dinámico, ¿ya? Esto, cuando nosotros vemos, cuando tenemos el balance ya implementado, vamos, por así decirlo, como tomando la temperatura a las cosas que nosotros estamos haciendo y en general tenemos unos semáforos de colores asociados para ver esta progresión. Eso es lo que nos va a ir mostrando la gestión estratégica. Y utiliza los resultados de la verificación para ajustar metas, acciones, recursos, etc. A veces uno define planes que se superan antes de lo que uno prevé y hace informes intermedios de cierre y así uno puede proyectar nuevas acciones sobre otros temas que hayamos dejado en nuestra lista de prioridades. Esto nos implica tener capacidad de análisis institucional y por eso sustentan la gestión en general hoy día las unidades de análisis institucional por la cantidad de información que se maneja interna y externa, y que esta información nos permite y es aspecto de la cual deberíamos basarnos para la toma de decisiones. La estructura de la gestión estratégica, desde los criterios de acreditación, está el análisis y la evaluación de la gestión, que se organiza en 3 dimensiones: la planificación y el desarrollo del proyecto institucional, la administración y los recursos, y los servicios orientados a los estudiantes. Para cada una de estas dimensiones, nosotros tenemos criterios que se los voy a presentar acá, donde se especifican los aspectos que debemos cumplir al momento de la evaluación, ¿ya?
y esto aplica transversalmente a todas las sedes, campos o la estructura como opere una determinada institución. Este es el cuadro de los criterios de acreditación para gestión institucional. Hay cosas que son comunes entre los criterios de IP y de CFT y otras que solo están para IP. Para no duplicar y hacerles una presentación de IP y otra de CFT, dada la cantidad de elementos transversales, los marqué en rojo. Entonces, en los criterios para IP, tenemos todos los que están marcados acá en negro, ¿ya? O sea, en negro y en rojo, todos, estos 12 criterios. Y los que no están en CFT es integridad institucional y es plan de desarrollo estratégico. Tu micrófono, Fran, tu micrófono. Micrófono. Alergia a hijos sin voz, puede ser eso. No, no sé por qué se me apaga la cámara de repente y se me va el audio también. De nuevo. ¿Desde la primera lámina? No, mentira. No. Ya. Tenemos entonces acá los criterios, ¿ya? Y qué es lo distinto es que integridad institucional y plan de desarrollo estratégico no están en los criterios de CFT. Y en administración y recursos, el 2.3, en los criterios de IP se llama recursos materiales e intangibles, y este apellido de intangibles no está en el CFT. Entonces en uno tenemos 10 criterios y en el otro tenemos 12. Así que vamos a ver evidentemente los 12. Aun cuando no están formalmente como criterios la integridad y el plan de desarrollo estratégico a nivel de CFT, en las visitas de evaluación externa a uno igual le consultan por eso. O sea, cuando hablamos de la misión y propósito, inmediatamente surge el tema del plan de desarrollo y de la integridad desde el cumplimiento de nuestros cuerpos normativos. Primera dimensión, acuérdense que tenemos áreas, estas 3 áreas grandes, las dimensiones por cada área y por cada dimensión los criterios. La primera dimensión, que es la de planificación y desarrollo del proyecto institucional, evalúa la capacidad del instituto para cumplir su misión. ¿Ya? Esto es lo más general, los propósitos institucionales a través de su planificación, desarrollo y ajuste del proyecto institucional. Acá incluimos el sistema de gobierno y la estructura organizacional. Si lo vamos a ver desde la perspectiva de criterios, acá tenemos la misión y los propósitos. La misión, como ya lo hemos conversado muchas veces, como la razón de ser de la institución, que viene a definir nuestra oferta educativa, nuestra oferta valórica, aquellos sellos que nosotros plasmamos en nuestro proyecto, y el rol que queremos cumplir respecto de la sociedad con este proyecto educativo. Los propósitos institucionales se definen de manera consistente con la misión y con nuestra visión, que es lo que nosotros hemos trabajado tanto ya en el último tiempo, en esta idea de actualización y de que vaya en consistencia con el plan de desarrollo. Como segundo criterio tenemos la integridad institucional, y es donde el instituto tiene que demostrar cómo cumple y avanza de manera responsable con estos propósitos que se han definido. Y esto se tiene que expresar en las metas principalmente y en el cumplimiento de nuestros reglamentos, en el cumplimiento de nuestros reglamentos. Es decir, aquello que nosotros declaramos de manera en el proyecto educativo, en la oferta académica, tenemos que ir viendo cómo se va cumpliendo y logrando en el tiempo. Perdón, vengo al tiro. Ya. Tenemos que ir viendo cómo se va cumpliendo. Por ejemplo, acá, cuando nosotros hagamos nuestro diagnóstico a nivel interno, vamos a evaluar la brecha
de todos los cuerpos normativos que deberíamos tener transversalmente a la institución, ver con cuáles cumplimos, cuál es su fecha de última actualización, y vamos a ver la brecha también, tanto desde el nivel de actualización, como si hubiera algo que no tuviera hoy día cuerpo normativo. El tercer criterio es el plan de desarrollo estratégico, que acá lo que se nos pide es que este sea explícito y que permita proyectar la acción de la institución, ¿ya?, en los distintos ámbitos. Tenemos también la estructura organizacional, que es justamente cómo nos vamos a organizar, en qué tipo de funciones, cuáles son estas actividades afines, qué unidades nos van a integrar y cómo nos vamos a coordinar entre todos estos componentes de la estructura para lograr este objetivo común y único de los propósitos institucionales. Tenemos también el gobierno institucional, que es el ejercicio de gobierno de la institución por parte de sus autoridades, ¿ya?, quienes van a venir a declarar las políticas institucionales, administrar ciertas prácticas para el cumplimiento de la misión. Estas prácticas surgen de acuerdo a los principios y las normas que nos van a venir a regular, y como nosotros lo hayamos definido para las unidades u organismos por las cuales nosotros nos vamos a regir, los cuerpos colegiados, por ejemplo, que nosotros vamos a tener. Y tenemos la capacidad de autorregulación, que es muy importante. Esto es como la expresión, digamos, del sentido de la acreditación, y es la capacidad de actuar coherente y sistemáticamente con los propósitos declarados, ¿ya? Para esto evaluamos los resultados de manera válida y objetiva, hacemos diagnóstico y tomamos decisiones. Y esto se tiene que traducir en el mejoramiento, en los planes de mejora, en los planes de desarrollo, pero con una característica, que esto se aplique de manera formal. Acá uno podría decir que de pronto no podemos alcanzar ciertas metas o ciertas metas en algunos indicadores, por ejemplo, respecto del sistema, si queremos hacerlo comparativamente, pero en la medida que vayamos avanzando y tomando decisiones de manera permanente y progresiva, estamos cumpliendo con la autorregulación. Cumplimos con la autorregulación cuando vemos, por ejemplo, un resultado que no es conforme a lo esperado o un proceso, y hacemos los cambios para que eso se pueda revertir o pueda mejorar. Ahora vamos a entrar específicamente en cada uno de los criterios. Misión y propósitos. Deben cumplir algunos aspectos, ¿ya? Lo primero es que el instituto tiene que contar con una misión cuyos propósitos estén explícitamente formulados, sean de conocimiento público y den cuenta del carácter y los valores de la institución. Esto quiere decir que lo tenemos que publicar no solo en nuestra página web, sino también de manera física en nuestra institución, en nuestras oficinas. Tenemos que tener como plasmada la misión en distintos lugares también, ¿ya? Y que todos la manejemos muy bien. Los propósitos que se derivan de la misión permiten establecer las prioridades en términos de los objetivos y las metas. Acá ya nos vamos metiendo un poco más en lo que es el plan de desarrollo. Y tenemos que considerar siempre nuestro rol formativo, ¿ya?, de las competencias a las cuales queremos apuntar, y que tenemos que actuar en concordancia con eso. Y esto quiere decir que vamos a tener metas que son de carácter académico, de carácter, por ejemplo, del desarrollo de una carrera, de análisis de su pertinencia, y que lo vamos a monitorear desde la gestión estratégica, pero va a alimentar directamente al proceso formativo. Y el instituto resguarda su quehacer institucional, tiene que ser coherente y fiel a esta definición de misión y a la perspectiva planteada en su visión. O sea, tenemos que mostrar el camino que nosotros hemos trazado para ir acercándonos a la visión que definimos. ¿Qué medios de verificación surgen acá? Uno, sí o sí tenemos que tener definida la misión y los propósitos institucionales, y esto tiene que estar en un documento que lo formaliza.
Tenemos que tener también este documento que contenga las prioridades estratégicas, los objetivos y las metas que se desprenden de la misión y los propósitos, y evidencia sobre la evaluación de la misión institucional. Por eso, hoy día comentamos en la mañana en una reunión este término de la operacionalización de la misión. Nosotros tenemos que tener claro cuáles son las expresiones que hay detrás de la misión, en lo conceptual y en cómo las vamos a ir a medir, a reportar, digamos, desde lo cuantitativo a lo cualitativo. Yo para cada lámina acá les puse como lo que tenemos que considerar y los medios de verificación, y esta PPT la van a tener que guardar bien, porque cuando se vayan a trabajar sus equipos con sus comités respectivos que les toquen, estoy hablando del proceso institucional de evaluación interna, vamos a tener que justamente ir a hacer un poco este checklist, a decir dónde están estos medios de verificación. Primero, ¿está o no está? Si está, ¿en qué estado? Otra columna, ¿necesita o no actualización? En el criterio de integridad, nosotros tenemos que demostrar que el instituto respeta y aplica los estatutos, ¿ya? Este es un tema súper importante porque en general suele haber cierto desfase en las instituciones con la aplicación de los estatutos porque las cosas van cambiando a lo largo del tiempo y uno no tiende a ir a ver este cuerpo normativo de base como con cierta frecuencia de actualización. Entonces, para un proceso de acreditación es súper importante hacer una reevaluación de los estatutos como cuerpo normativo. Después vamos a poder trabajar un listado completo ya in situ en el proceso de evaluación interna para que listemos todo. Entonces, tenemos que demostrar que estamos aplicando los estatutos y que estamos aplicando la reglamentación interna que guía este actuar de la institución, ¿ya? Y esto de manera integrada, o sea, docentes, colaboradores que pertenezcan a distinta naturaleza de cargo, y para esto tenemos que tener mecanismos sistemáticos de consulta para las cuestiones estratégicas. Y acá es súper importante lo que nosotros estamos haciendo con la encuesta que tenemos hoy día en curso de evaluación institucional, porque acá está esto, o sea, nosotros consultamos la información de opinión de manera sistemática. Y que sea sistemática nos permite que va a ser trazable en el tiempo. Y eso es una fortaleza para la institución, porque a partir de esos resultados nosotros vamos a poder hacer un análisis crítico que no solo va a insumar el informe con fines de acreditación, sino que va a insumar nuestra gestión estratégica interna, y en la medida que emerge desde los informantes clave, que son los actores del proceso, cobra mucho más valor. Porque evidentemente los planes de mejoramiento, los planes de desarrollo que vayamos a establecer, van a estar en consistencia con lo que se necesita. El instituto cumple con todas las normas en las que se enmarca su quehacer. Nosotros estamos mandatados por algunas leyes que las vimos en el módulo anterior. Esto tenemos que resguardarlo siempre, sobre todo hoy día con la superintendencia, con el CES, como nos van requiriendo, tenemos una contraparte técnica, digamos, y vamos respondiendo oportunamente. Toda la información académica, administrativa y financiera que nosotros vayamos a difundir tiene que ser específica, oportuna y fidedigna, ¿ya? Esto es fundamental. O sea, acá hoy día ya no tenemos perdonazos como las discrepancias de los datos porque hemos progresado mucho desde los inicios de la acreditación a la actualidad en la instalación del análisis institucional en las distintas instituciones de educación superior. Este mismo criterio de ser fidedignos, digamos, tenemos que cumplirlo en la publicidad o en la difusión. Acá la CNEA es bien exigente en este criterio porque hace harta auditoría y revisa en el fondo que lo que nosotros estamos comunicando hacia, por ejemplo, los postulantes, los interesados, la publicidad general de la institución, se cumpla efectivamente. De hecho, nosotros, la CNEA en su guía de preguntas a los informantes claves tiene una que dice como si aquello que a uno le ofrecieron en el momento de la admisión y esta descripción de la carrera y de los servicios que iba a tener, se cumplió durante el proceso educativo. Eso es una típica pregunta para los titulados, donde tratan de ver un poco esta relación.
En ese sentido, tenemos que siempre velar porque la institución proporciona a los estudiantes los servicios que nosotros difundimos, comprometimos al momento de la admisión, respetando esas condiciones de enseñanza bajo los cuales ingresaron. Por eso muchas veces lo hemos visto, los cambios no son retroactivos, sino que de una corte nueva en adelante, porque tenemos que al menos ofrecer las condiciones de equivalencia a esa corte anterior, por ejemplo. Se puede sumar al cambio en la medida que el estudiante esté conforme con ello, o sea, esté dispuesto a asumir ese cambio con las condiciones que implique. El instituto cuenta con una reglamentación específica que establece los derechos y deberes de los estudiantes, y acá viene a regular un poco la carga académica, cómo se programa, cómo se establecen las calificaciones, las evaluaciones, el tema de la práctica, cómo es la promoción, cuáles son los mecanismos de titulación, etc. Este reglamento es muy importante porque implica y viene a como mediar la relación además académico-docente. Muy importante también en la integridad, si se ven acá, si se fijan en este criterio de integridad, estamos muy en el componente normativo. La información relativa a los procesos académicos es confiable, está registrada de manera adecuada y tiene que estar en cumplimiento con el artículo 25 de la ley 20.129. Entonces, por ejemplo, cómo se difunde cuando una institución está acreditada, y cómo también nosotros, en este caso que no estamos acreditados, cómo tenemos que difundirlo y cumplirlo en nuestras distintas comunicaciones externas. ¿Cuáles son los medios de verificación en el criterio de integridad? Los estatutos y los reglamentos que vienen a normar, a dar los lineamientos para que nosotros podamos desempeñar la acción institucional, y los mecanismos que hemos dispuesto de aseguramiento de calidad para que ello ocurra, las evidencias sobre las condiciones de enseñanza y los cambios implementados y los impactos que pudieran tener sobre los estudiantes. Por ejemplo, cuando hacemos una actualización de plan de estudio, ese informe, ese análisis y ese proyecto tiene que estar documentado, de decir justamente esto. Yo lo ofrezco desde la Corte X en adelante, también lo ofrezco de manera retroactiva a todo aquel que se quiera sumar a este nuevo plan de estudio, por ejemplo, y los que no quieren terminan su plan conforme a las condiciones de cuando entraron. Y que nosotros tenemos la obligación de reportar esta información al Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad, que lo hacemos hoy día a través de el CENED y CIES del Ministerio principalmente. Tenemos también como medios de verificación ya desde la parte más documental los reglamentos que norman los derechos y deberes y los procedimientos internos para resguardar la información que publicamos, y también cómo almacenamos y resguardamos nuestra información interna también bajo ciertos criterios de confidencialidad en lo que remite a la información, a la información de los estudiantes, digamos, la que es de carácter más reservado. Tenemos el plan de desarrollo estratégico como tercer criterio, y acá nos dice, la institución formula e implementa planes de desarrollo que son periódicos y que son vinculantes, ya para el mediano y para el largo plazo, a la base de la misión y de este diagnóstico que hemos realizado considerando las oportunidades y las amenazas del medio externo. Estos planes tienen que tener sí o sí, cuando nosotros los formulemos, y lo vamos a ver en el módulo siguiente de plan de mejora, cuando formulamos un plan de mejora tenemos que tener recursos humanos, recursos financieros y capacidades institucionales para que este plan se pueda generar. Entonces, no es que descanse en una sola persona o unidad, sino que en general somos equipos que trabajamos y estamos a cargo de la gestión de los distintos objetivos estratégicos. Los planes de desarrollo estratégico indican claramente las prioridades y las metas institucionales
en base a indicadores y establece las instancias y mecanismos y periodos apropiados de monitoreo, control y ajuste. Esto es súper importante, o sea, no podemos declarar un plan de desarrollo, hacemos un libro precioso y lo guardamos, sino que tiene que ser activo, tiene que estar cuantitativamente bien construido, que efectivamente lo que queremos expresar indique y refleje un indicador, una meta, y con una evaluación periódica para que no se nos pase el tiempo, digamos, y después nosotros queremos hacer un análisis de cumplimiento de un plan de desarrollo y resulta que fue un plan que durmió durante cierto periodo. Si hay mucha desviación, se hacen estos informes que les decía yo de cierre y se realizan actualizaciones oportunas, digamos, para que efectivamente permita conducir la gestión estratégica de la institución. Y bueno, aquí es súper evidente cuál es el medio de verificación, son los planes de desarrollo estratégico y su seguimiento. En términos de la estructura tiene que ser coherente con la misión, también con el plan de desarrollo estratégico. Por ejemplo, si nosotros tenemos un plan de desarrollo estratégico que tiene 3 grandes áreas, gestión, docencia y vinculación con el medio, si no tenemos una unidad que en la estructura materialice estas funciones, estamos siendo incoherentes con eso, ¿ya? Y no nos va a permitir el resultado que queremos apuntar. Y el funcionamiento de la estructura tiene que estar consignada en los estatutos, ya sea como del nivel general, por ejemplo, de la organización, o en un reglamento interno. La estructura tiene que ser consistente con las normas jurídicas que nos rigen hoy día en educación superior y que le den sustentabilidad y continuidad al proyecto educacional. El instituto tiene una organización en que la administración académica, el servicio al estudiante y la gestión económica son funcionales para el logro de la misión. Y en este sentido tenemos que hacer como una triangulación en cómo nos relacionamos desde esta parte de la gestión académica y también desde la gestión administrativa, porque somos un complemento mutuo para que cada área logre sus metas, su proyección de indicadores y nos necesitamos mutuamente. Medios de verificación, también bastante evidente, el organigrama que dé cuenta de la estructura organizacional, y acá es súper importante el tema de la equivalencia, pensando en que, sobre todo en el tema de las sedes, porque es más fácil a nivel central establecer el organigrama y uno tiene como mayor control. Entonces, a veces cuando una institución tiene muchas sedes, sucede lo que comentábamos también, que se puedan dar ciertas funciones o cargos en que existen solo en un lugar determinado y no las demás. Entonces, acá es súper importante hacer este diagnóstico y vamos a tener que hacer un ejercicio de autoevaluación de sedes, digamos, para saber hoy día, quizás no se ha actualizado, esto no se ha hecho como un diagnóstico que venga del corto plazo de decir, bueno, ¿cuántas personas tenemos en cada sede? ¿Qué funciones ocupan? Tengo mi organigrama de la sede actualizado, por ejemplo, y ahí los vamos a comparar y vamos a decir si efectivamente está en la línea base. Todas las sedes tenemos que tener al menos estos y estos cargos, y estos otros son adicionales en tal caso por X razón que así lo amerite, ¿ya? Pero este es un trabajo de diagnóstico que vamos a tener que realizar. En este mismo sentido, nosotros necesitamos tener los descriptores de cargo, ¿ya? De lo que está en la estructura organizacional, porque a través de esto nosotros vamos a demostrar cómo nos organizamos en la institución. Entonces es súper importante la actualización de nuestra estructura, que esto se refleje en el organigrama, y a su vez tengamos los respectivos descriptores de cargo, que es una evidencia que siempre nos van a pedir, ¿ya? Y complementariamente, la normativa que refleja estas instancias, ¿ya? De toma de decisiones y que esto va muy de la mano con el gobierno corporativo. Y aquí viene, se evidencia una estructura de gobierno en que están claramente establecidos los roles y responsabilidades a las decisiones que se adopten, o sea, en qué niveles y en qué instancias nosotros vamos a tomar decisiones, la generación y nombramiento de las autoridades unipersonales y colegiadas y las atribuciones que tengan,
deben estar establecidas en los estatutos o sus respectivos reglamentos. Y tenemos que tener una política de conflicto de interés, al menos un procedimiento o algo así, o un ¿cómo se llama? Un reglamento para resolver estos temas. En el ámbito también del gobierno institucional, nosotros tenemos que ser capaces de respetar la adopción de las decisiones, de los derechos y deberes de todos los que se relacionan con nuestra entidad. Tenemos que evidenciar nuestros mecanismos de autonomía y que tomamos decisiones de manera oportuna. Para esto, el control de gestión y el balance es fundamental, y la rendición de cuentas que nosotros podamos ir haciendo de manera proactiva o a través de una auditoría, donde podamos dar cuenta también cómo cumplimos el proyecto institucional y la capacidad de autorregulación. Entonces, en la medida que nosotros hagamos un seguimiento oportuno y de eso establezcamos los planes de trabajo pertinentes, vamos a ir cumpliendo con esto. También de manera complementaria a esto, tenemos que ser capaces de contar con políticas y mecanismos para mantener documentadas las decisiones, ya al menos las más sustantivas, tanto en el área administrativa como en el área académica. Por ejemplo, si tenemos un consejo académico y estamos tomando una decisión de cambiar algo importante, no sé, o incorporar, por ejemplo, decirle, vamos a incorporar formalmente a nuestro proyecto la modalidad semipresencial, eso tiene que quedar en su respectiva acta que dé cuenta de esa toma de decisiones y la aprobación que hubo detrás de ahí. Y nosotros como institución tenemos que estar comprometidos con el quehacer del compromiso de las libertades individuales y los derechos fundamentales. Los medios de verificación del gobierno institucional, las normativas que reflejen las distintas instancias que nosotros tenemos para la toma de decisiones, información sobre las distintas autoridades unipersonales, colegiadas, cómo se designan, cuánto tiempo duran en su cargo, si las evaluamos o no, la información del descriptor de cargo y las funciones, etcétera. Eso tenemos que tenerlo. Y la normativa que regula la conducta de los miembros y de los mecanismos de difusión. Esto es súper importante porque, por ejemplo, nosotros podríamos tener como una especie de decálogo para resguardar el tipo de relación que nosotros queremos que se produzca en la institución. Nosotros siempre tenemos este valor de la cercanía. Entonces, es importante decir, bueno, cómo opera estas relaciones de empatía entre los distintos actores que estamos haciendo la gestión institucional académica. Otro mecanismo de verificación son los mecanismos para la toma de decisiones y los mecanismos de procedimientos para el registro de estas decisiones. Respecto de la capacidad de autorregulación, nosotros tenemos que cumplir con mecanismos formales y sistemáticos de evaluación de los procesos, y yo diría hoy día más que nada de los resultados. O sea, la mayoría de las instituciones ya no es que las cosas no se hagan, o sea, todo se hace, pero es el resultado el que a veces por la carga laboral, la intensidad, uno no alcanza a procesar completamente, pese a que uno es un gran proveedor de información. Entonces, esto es súper importante, y esto muy acorde también al seguimiento del plan de desarrollo, al balance. En la medida que tengamos este mecanismo sistemático de ir evaluando el cómo vamos, el cómo lo estamos haciendo a través de los resultados, vamos a poder verificar el avance del cumplimiento de nuestros compromisos, y como les decía anteriormente, poder evitar ciertas desviaciones o actuar a tiempo, para minimizar así el impacto que algo que no ha logrado el estado de avance que nosotros esperamos, no vaya a tener un impacto negativo o muy fuerte en los estudiantes o en nuestra comunidad en general. Tenemos que demostrar que utilizamos los diagnósticos evaluativos, que nos basamos en evidencia documental para el diseño de nuestras acciones de mejora continua, y en este sentido, como el aspecto cuantitativo es súper importante. La misma encuesta que nosotros estamos aplicando, lo que les hablaba yo, de la medida que nos acercamos más a lograr este tipo censal y en un diseño muestral representativo, vamos a tener datos duros que van a ir a avalar el cumplimiento de las distintas
dimensiones. Otra cosa desde la autorregulación y muy vinculado a la integridad es que cuando nosotros tenemos distintas sedes, jornadas o modalidades, tenemos que resguardar la equivalencia. O sea, que sea lo mismo estudiar TENS en Temuco que estudiar TENS en Los Ángeles. Eso es algo que se evalúa, ¿ya? Y ese componente de equivalencia es fundamental. O sea, aquí no nos puede pasar que uno en el análisis de resultados dijera, no, es que realmente en una sede esta carrera tiene unos resultados, no sé, muy superiores y en las otras no. O sea, tenemos que apuntar al mismo nivel de logro y a que se impartan, sobre todo que se impartan bajo las mismas condiciones. El plan de estudio es nuestro mandante. No podemos planificar asignaturas distintas. O sea, me refiero a decir, el plan implica 6 asignaturas para el primer semestre de 2021 y una sede dio 5 y la otra dio 4. Eso no puede ocurrir. Tenemos que planificar, ejecutar de acuerdo a lo planificado y esa ejecución tiene que ser equivalente. Medios de verificación para el criterio de autorregulación. Mecanismos de evaluación de proceso y resultado, puede ser el balance, por ejemplo, los diagnósticos que realizamos, las políticas, la política de calidad para asegurar la homogeneidad del servicio educativo, la política de gestión académica, fundamental para demostrar cómo vamos a cautelar la homogeneidad y la equivalencia, y las normas y políticas de aseguramiento de la calidad. Y esto es el sistema ya que está detrás de la gestión interna. Cuando yo les hablaba de las auditorías académicas, los consejos de calidad, la autoevaluación permanente, todo eso son mecanismos para el aseguramiento de la calidad. Y vamos a tener una tarea importante en el trabajo de los comités también, en que cada área pueda identificar, porque yo estoy segura que existen y que lo que tenemos que hacer es como identificarlos, los mecanismos de aseguramiento de calidad con los que nosotros contamos hoy día. En la segunda dimensión, que es administración y recursos, ya nos vamos pasando a la parte más financiera y material, y vamos a ir a evaluar la existencia y la administración de los recursos. ¿Para qué? Para evidenciar que podemos dar cumplimiento a nuestro proyecto institucional, ¿ya? Por ende a la misión, por ende a los propósitos, a los valores, etc. Acá tenemos 4 criterios. El primero referido a la gestión de personas, que se refiere a las políticas y mecanismos para la administración de nuestro personal académico y administrativo. Cuando nosotros abordamos una dimensión, siempre lo primero que nos va a pedir es la política como general de esa dimensión. Entonces, por ejemplo, acá necesitamos tener, evidentemente, una política de gestión de personas. La información institucional también se refiere al sistema de información que nosotros vamos a utilizar para tomar decisiones, para avanzar hacia el cumplimiento de los propósitos, y tiene que considerar aquellas exigencias ¿ya? Que nos piden desde el regulador y que son de conocimiento público. Acá tenemos que tener como nuestra política de gestión y resguardo de la información, confidencialidad, procesamiento, para demostrar que es fidedigna, etcétera. Y tenemos que siempre estar mirando el entorno. Bueno, hoy día el regulador no nos hace los requerimientos concretos, pero esos indicadores que tenemos que reportar, por ejemplo, cuando hablamos de empleabilidad pertinente, tenemos que estarlo mirando internamente en la institución con cierta frecuencia. Tenemos el criterio de recursos materiales e intangibles, que se refiere a la existencia, provisión y administración de tangibles e intangibles, donde se evalúa la calidad y la suficiencia. Esto quiere decir suficiencia en cumplimiento con lo que la actividad pedagógica, con lo que el programa instruccional de estudio, curricular en este caso en la institución, diga, ¿ya? Para que esas actividades y esas experiencias de aprendizaje ocurran conforme a lo que está planificado. Entonces en esto tenemos que velar por la suficiencia de la infraestructura, el equipamiento, su mantención, las instalaciones, los recursos, y que esto se ofrezca de manera óptima a todas las carreras.
Y tenemos el componente de sustentabilidad económico-financiera. Acá igual tenemos una política a la base, que es la política financiera, y sus mecanismos para obtención, para el manejo, el control de los recursos financieros que aseguren la viabilidad del proyecto institucional. Acá es súper importante el proceso presupuestario también y de las inversiones. A uno siempre le van a preguntar cómo se contemplan o cómo se planifican y se evalúan las inversiones para cada una de las carreras, pensando en las necesidades múltiples y las actualizaciones de equipamiento, sobre todo software, no sé, en el caso del área de la salud, para los laboratorios hay una serie de material que se necesita desde el punto de vista práctico y clínico, por ejemplo, en TENS. Entonces tenemos que dar cuenta de cómo hacemos esto, cómo las carreras levantan sus necesidades de manera anual. Nosotros, como Casa Central, se evalúan y esto responde a un procedimiento, se asignan prioridades y se van cubriendo las necesidades de cada una de las carreras. Para esto también es sumamente relevante que nosotros podamos tener un proceso presupuestario anual que sea conocido, que esté socializado, que nosotros sepamos, por ejemplo, julio y agosto empieza el proceso de planificación presupuestaria, entonces todas las unidades proyectamos cuáles van a ser nuestros gastos para el periodo siguiente, en base, por supuesto, a las ejecuciones anteriores, los proyectos que se vayan a desarrollar, que uno sepa que en la primera semana de octubre, estoy inventando, la última de septiembre, presenta su presupuesto con la vicerrectoría de Administración y Finanzas, a uno le dan una retroalimentación, se produce la negociación y hay un resultado. Y las unidades, cada una tenga su respectivo centro de costo, actúa con su presupuesto conforme a los periodos programados y va teniendo esa ejecución. Es muy mal visto en general cuando, por ejemplo, la ejecución ocurre como a final de año porque tenemos que ejecutar el presupuesto que se le dio a cierta unidad y nos fuimos cumpliendo conforme a esa carta Gantt que uno arma y dice, bueno, tengo procesos de encuesta, me implica X cantidad de recursos, tengo, no sé, asesoría externa y distintos procesos, compra de material, infraestructura, etcétera, que ir haciéndolo de manera progresiva en el tiempo. Este es un súper elemento, o sea, acuérdense además que tenemos una auditoría desde la CNA, para el componente de la sustentabilidad. Entonces tenemos que ir pensando desde ya en qué tenemos y qué no, para conocer esta brecha e ir implementando. De manera específica, en términos de gestión de personas, tenemos que contemplar los siguientes aspectos. La política, los que yo les decía, la gestión de personas considera la existencia y aplicación eficaz de las políticas y procedimientos para cómo seleccionamos, contratamos, ahí se me pasó el Comisión Nacional de Acreditación, evaluamos y desvinculamos, ¿ya? Y me faltó aquí la inducción, no sé si lo puse más adelante, pero eso es súper importante también, y todo esto tiene que estar en coherencia con nuestra misión, visión y propósitos institucionales. Acá tenemos que tener como medios de verificación la caracterización de nuestro personal directivo, docente y administrativo de la institución que nos van a pedir, y las políticas, la política de gestión de personas. Podemos tener una sola política de gestión de personas, y que de ella se deriven los distintos procedimientos. Eso es lo ideal hoy día. Y, por supuesto, que la política tiene sus distintos apartados, por ejemplo, la selección, la contratación, la capacitación, la evaluación docente, la desvinculación, y ahí me faltó la inducción, así que lo voy a corregir luego. La inducción es muy importante. Ya, ahora nos vamos a la información institucional, a este criterio. Muy en correlación con la integridad, la institución tiene que contar con sistemas que nos entreguen la información. Nosotros tenemos sistemas hoy día implementados y que podemos dar cuenta que la información es veraz, es oportuna, es precisa, se resguarda informáticamente en un ambiente seguro, tenemos los respaldos, o sea, tenemos que ponernos los peores de los casos. Han habido incendios en instituciones que eran muy de papel, por ejemplo, y no, estoy hablando de hace algunos años atrás, en un CFT en particular, chiquitito, y perdió mucha información muy valiosa. Entonces nosotros nos van a preguntar cuál es nuestro sistema de actualización, el interno, el externo, los servidores. Eso es importante y también tiene que estar consignado en nuestra
nuestra política. Tenemos que contar, sí o sí, con qué es nuestra cara visible, nuestra página web actualizada, donde tenemos que disponer de toda nuestra información, ojalá de manera bien amigable, de fácil acceso, donde esté la información de nuestras carreras, mallas, etcétera, procesos de admisión, fechas, resultados, etcétera. Tenemos que publicar información actualizada y precisa, y esto sobre todo en los requerimientos de información que se nos hacen desde el regulador. ¿Cuáles son los medios de verificación? Las características sobre el registro y el sistema de información, cómo almacenamos, cómo mantenemos, cómo respaldamos. La evidencia de uso de la información para la toma de decisiones, aquí esto lo unimos con el balance. Si se dan cuenta, todo está muy concatenado, o sea, tenemos que ir cumpliendo en todo para el logro de nuestro proyecto institucional, porque nos alimentamos mutuamente entre los criterios y por ende entre las áreas que componen una institución. Y los mecanismos de actualización de la página web, que igual lo tendríamos que tener documentado o en un procedimiento o dentro de la política de gestión informática. No estoy segura de si es el nombre más adecuado, pero lo busco. Respecto de los recursos materiales e intangibles, el instituto tiene que contar con infraestructura e instalaciones adecuadas para realizar los procesos formativos en función de nuestro proyecto, velar por su uso, por su actualización. Y aquí dice los recursos físicos e intelectuales. Es bien importante siempre tener la revisión, por ejemplo, en las carreras que implican software, que estos corren en los computadores, que los computadores, o sea, sean idóneos para que puedan funcionar. Estoy hablando en el caso de carreras más específicas que necesitan de estas herramientas, porque son recursos para el aprendizaje también, y esto tenemos que garantizarlo del mismo modo en todas las sedes, ¿ya? Y acá hoy día nosotros sabemos que tenemos algunas discrepancias, y esto no solo es equivalente entre las sedes, sino también entre las jornadas, que a veces cuesta resguardarlo, porque tenemos menos tiempo y menos condiciones para las jornadas vespertinas, dada su característica. Entonces ahí tenemos que ver, bueno, cómo complementamos de manera virtual o dual pensando en el mundo del trabajo. Las instalaciones y equipamiento deben responder a los requerimientos definidos en los planes y los programas de estudio. Esto es súper importante que lo tengamos actualizado. O sea, si en un programa de estudio dice que para la carrera de topografía usamos un instrumento X, no sé cómo se llamará un topógrafo, un instrumento de medición, que responda a ciertas características de un año, por ejemplo, espérenme, estoy admitiendo que de un año hacia adelante, tenemos que dar cuenta de eso, que no vayamos a tener como obsolescencia en nuestro material, en nuestro equipamiento, que pudiera ser como en una brecha demasiado grande. Y acá, la propiedad de las instalaciones e infraestructura, o los derechos, en el caso de cuando arrendamos, tenemos que asegurar el desarrollo actual y futuro del proyecto y la calidad de la formación entregada. Entonces, cuando uno va a hilar más fino en estos temas, ya en la evaluación interna de los equipos de trabajo empezamos a ver, o sea, por ejemplo, el tema de la biblioteca, de los recursos bibliográficos. Lo que tenemos que partir primero viendo es que si lo que está declarado en los planes de estudio, en los programas, curriculares de estudio, es evidentemente el material que coincide con el material que nosotros tenemos, ese match es como de la base del diagnóstico que tenemos que hacer. Luego de los equipamientos, software, materiales, etcétera, que se tienen que poner a disposición. Y, aunque ustedes no lo crean, pero esto también lo piden, y es parte de la documentación que tenemos que entregar, obligatoria a la CNA, es que cumplimos con las exigencias legales asociadas a nuestra infraestructura, ¿ya? Permiso, todo el tema como de la prevención de riesgo, y sobre todo que tengamos las autorizaciones como eso, lo típico que se ponen como en las instituciones,
las patentes, los certificados, etcétera, eso tenemos que mostrarlo. Si decimos que es arrendado, tenemos que tener siempre nuestro contrato de arriendo a mano, el pago de contribución en el caso de los inmuebles que son propios. Hay hartas especificidades ahí también que nosotros tenemos que dar cuenta. Claro, por ejemplo, la infraestructura de la institución cumple con las normativas vigentes en materia de seguridad y accesibilidad de los usuarios, los contratos y convenios que nosotros celebramos con externos tienen que estar como ser nominales a la persona, a la consultora, etcétera, consistente con nuestras políticas y normativas, tiene que tener una cláusula ahí de confidencialidad. Es súper importante que todas las contrataciones que tengamos, que impliquen un nivel externo, tengamos un contrato de prestación de servicio. Para nuestras prestaciones honorarios, desde que tenemos una asesoría comunicacional, por ejemplo, etcétera, desde que contratamos para hacer, no sé, un análisis de mercado, en las distintas cosas que nos impliquen estas colaboraciones con entidades externas, sean personas naturales o empresas, donde generamos una condición de servicio, tenemos que documentarlo a través de un contrato para respaldo nuestro, para seguridad de temas de evitar ciertas controversias contractuales también. Es muy importante como que también vayamos planificando como esta área legal al interior de la institución, no solo como una asesoría, ¿qué lo podemos instalar? Por ejemplo, no sé, por decir en persona, el tema de los contratos. Tenemos que darle esa formalidad. Medios de verificación, información sobre infraestructura, recursos materiales de la institución en sus distintas sedes, políticas para la planificación, ejecución y control de recursos materiales, planes de inversión, escrituras o contratos de arriendo, como les mencionaba. En el componente de sustentabilidad, tenemos que dar cuenta que nosotros planificamos y gestionamos los recursos financieros en nuestra institución, y que esto se materializa en que, lo que les decía, formulamos, ejecutamos y controlamos el presupuesto de manera anual, ¿ya? Aquí es súper importante que vayamos a hacer el diagnóstico y la brecha de lo que tenemos respecto de la exigencia. La asignación de estos recursos debe asegurar la calidad de la educación entregada, tiene que ser absolutamente acorde, digamos, que podamos tener toda la dotación que necesitamos para los planes de estudio de las carreras. Medios de verificación, nos van a pedir los estados financieros auditados de los últimos 5 años. Es importante que ya el próximo año, máximo en enero, hagamos un análisis interno, una auditoría interna, como les comentaba en la sesión pasada, para ver cómo estamos. Las políticas que reflejan el manejo y el control financiero de la institución, y las proyecciones financieras con los respectivos supuestos que necesitamos para operar en los próximos 5 años. 5 años es el horizonte de tiempo de información que nosotros tenemos que reportar de los verificadores y lo que nos van a pedir en lo que les decía que era la ficha institucional de datos y en los distintos anexos. Eso es lo que nosotros tenemos que mostrar. 5 años hacia atrás, o sea, cerrados. O sea, nosotros vamos a mostrar en nuestro informe 2021, 2019, 18, 17. Y ahí tenemos que tomar la decisión más adelante en el equipo del Comité de Evaluación Institucional cuándo vamos a cerrar el informe para ver si o alcanzamos a cerrar a 2021 o a 2020, pensando en cuándo vamos a entregar el informe de acreditación institucional, dado esos plazos y esos 7 meses que nosotros tenemos que contemplar. Dimensión 3, servicios orientados a los estudiantes. Acá vamos a evaluar los mecanismos que permiten atender los requerimientos de los estudiantes, considerando los servicios de apoyo complementario, no solo ya los de recibir su clase propiamente tal, la difusión y la publicidad entregada públicamente. Los servicios estudiantiles se refieren a nuestras prestaciones y los aspectos complementarios para esta experiencia de aprendizaje, sobre todo de carácter más integral, por ejemplo, talleres, extraprográmicas, electivos, etc. Y la difusión y la publicidad, entendido como nosotros damos a conocer, el cómo damos a conocer nuestra oferta académica hacia
el entorno y cómo hacemos esta comunicación externa. La infraestructura y recursos tienen que ser adecuados para prestar los servicios requeridos por los estudiantes. Entonces tenemos que tener, por ejemplo, las instancias de alimentación, casino, espacios comunes, espacios de descanso, servicios de apoyo. En general deberíamos tener como, bueno, tenemos se me olvidó como la sigla que ocupamos acá, pero en asuntos estudiantiles, por ejemplo, que en general ahí uno está difundiendo la información de las becas o los beneficios externos, los beneficios internos también. En el caso de que se impartan programas de modalidad virtual, también tenemos que tener recursos apropiados para atender al estudiante. Por ejemplo, no sé, un buzón virtual, un sistema virtual donde recojamos como inquietudes, y esto también para lo presencial, digamos. O sea, es súper importante tener como un canal de comunicación a los estudiantes donde también podamos resguardar como el anonimato, entre comillas, digamos, que a veces necesitamos como estos teléfonos rojos que tienen las empresas, digamos, de decir, bueno, nuestro sentir, parecer, y también como sistema medios CRM de gestionar sus requerimientos también y que nos quede cierta trazabilidad. Acá tenemos que tener mecanismos y políticas que permitan a los alumnos acceder a sus registros académicos y a toda la documentación que certifique su condición de estudiante. ¿Ya? Aquí tenemos que evaluar qué tan automatizado tenemos esto, ¿no? Por ejemplo, la posibilidad de sacar un certificado de alumno regular, un certificado de título para los exalumnos, etc. El instituto tiene que disponer de políticas y mecanismos que permitan satisfacer de manera oportuna y adecuada en el fondo estos requerimientos estudiantiles para todas sus sedes, jornadas, modalidades y ubicaciones en las cuales se ofrecen las carreras, y volvemos a este componente transversal de equivalencia. Medios de verificación, información sobre la infraestructura destinada a lugares de alimentación, servicios higiénicos, salas de estar, fotocopiados, etc. Los registros académicos y los mecanismos de acceso a los estudiantes. Cuando uno es preevaluador, siempre pasa por registro académico y pide como desde un libro de clases, bueno, puede ser físico o digital, una carpeta de un docente, para ir viendo cómo se completa en el día a día en el fondo. Políticas y mecanismos para satisfacer los requerimientos de servicio de los estudiantes en todas sus jornadas y sedes. O sea, tenemos que tener una política de asuntos estudiantiles y tenemos que tener un componente también como un lineamiento normativo donde resguardemos que nosotros como institución generamos las condiciones para la participación estudiantil. Esto es un criterio relativamente nuevo y que hasta hace unos años yo lo vi un poco en algunas instituciones en que no había mucho interés de los estudiantes, dependiendo del perfil que tengan, por tener espacios de participación, ¿ya? Porque cuando tenemos un grueso de estudiantes que trabajan, que son vespertinos, es un grupo de estudiantes súper enfocados en el fondo, en su progresión curricular, y en el de uno se nos dan más condiciones como de agrupación, de tener centros de alumnos, etc. Lo importante aquí, y lo que nos van a evaluar, es que nosotros tengamos un lineamiento, una política, una declaración institucional que diga que sí, que acá nosotros tenemos apertura para que los alumnos se puedan organizar en sus cursos, secciones, etcétera, para fines académicos y complementarios a su proceso educativo. Eso es súper importante. Podríamos, por ejemplo, tener una figura de consejero y que se junten con nuestro rector una vez por semestre, por ejemplo, o hacer ciertas reuniones como de vinculación con los líderes, o no sé cómo se llamarán, delegados de cursos, por ejemplo, con cierta frecuencia, como que esa escucha, generar ese espacio y hacer una escucha activa en ciertos periodos, o sea, no lo podemos hacer tan permanentemente, pero tenerlo definido dentro de nuestra acción se convierte en una fortaleza. Medios de verificación, análisis y evaluación del funcionamiento de los servicios estudiantiles, que esto lo vemos en las encuestas de satisfacción y también en la de evaluación institucional que estamos aplicando ahora, y que nosotros lo tenemos, los mecanismos de apoyo de financiamiento estudiantil con información de su cobertura, montos comprometidos,
el porcentaje de, no sé, pues de cuántos postularon, cuántos alumnos fueron beneficiados, por qué monto, cuánto tiempo, cuáles son los requisitos, las condiciones para que un cierto aporte se mantenga, se renueve, se acceda, etc. Sobre la difusión y la publicidad, se refiere a la información que nosotros difundimos como institución a través de nuestros documentos, nuestra comunicación, puede ser electrónica, y que tiene que ser veraz respecto de las características de nuestro quehacer institucional y el contenido de nuestra oferta académica, considerando toda la normativa que tiene la CNA. O sea, tenemos que ser súper responsables. Por ejemplo, no sé, si tenemos una carrera de preparador físico y tiene entrenamiento en la piscina, nosotros no podemos difundir que tenemos una piscina en la institución, por ejemplo. Sí que tenemos un convenio con una institución X, no sé, por decirles un gimnasio, donde esa parte del programa de estudio se va a ejecutar y se va a dar cumplimiento a eso. A eso se refiere. Como mecanismos de verificación, información sobre la infraestructura destinada a los lugares, como alimentación, servicios, etc. Registros académicos, las políticas, el análisis y los mecanismos de apoyo estudiantil. Creo que aquí dupliqué la lámina anterior, perdón, sí, porque estábamos ya en la publicidad. Ya, y ahora que me lo he hablado todo rápidamente para alcanzar a pasar todos los criterios, por supuesto que vamos a ver las dudas que puedan tener y nos vamos a ir a hacer un ejercicio de aplicación, ¿ya? Primero se los cuento y después conversamos acerca de todas las dudas y las inquietudes que hayan quedado. Tenemos como misión hoy día y el próximo martes, evaluar, acercarnos a ver cómo estamos cumpliendo respecto de estos criterios que yo les mencionaba, estos cumplimientos del área de la gestión estratégica institucional. ¿Cómo lo hacemos? Yo les traje hoy día, y es el material que les cargó Cristian, la CNA ha dispuesto de una guía orientadora, ¿ya? Que se llama Operacionalización de las pautas de evaluación para la acreditación institucional. No sé si alguno lo descargó de los documentos, estaba como bibliografía complementaria en la sesión de hoy, ¿ya? ¿Alguno lo descargó? Bueno, en esta guía nosotros tenemos una orientación para ponderar los antecedentes que tenemos de una institución y que nos permita adoptar con cierta objetividad el juicio de acreditación. Para esto la CNA define ciertos tramos, ¿ya? Que está asociado a una categoría, el primero que es que no acredita, o sea, cuando tenemos una evaluación que es insuficiente, 0 años no acreditamos. Un segundo tramo, que es el suficiente, que bueno, se llama primer tramo lógicamente, que son los 2 a 3 años. Segundo tramo, satisfactorio de 4 a 5 años, y tercer tramo sobresaliente de 6 a 7 años. Pero tenemos que saber qué significa insuficiente, suficiente, satisfactorio, sobresaliente, esta escala. Entonces acá yo se las puse. La escala de evaluación se expresa de la siguiente manera. Insuficiente se aplica a partir de la ponderación de los diversos ámbitos analizados en cada área, en la que se observan fallas, debilidades críticas, inconsistencia, baja pertinencia, escasa capacidad de ajuste y una aplicación parcial o no sistemática de las políticas y los mecanismos de aseguramiento de la calidad. O sea, claramente se expresa un resultado deficiente. Suficiente se aplica a partir de la ponderación de diversos ámbitos analizados, al igual que lo anterior, pero sí observamos consistencia entre misión, propósitos y el quehacer, y el medio en el que se desenvuelve, y una incipiente capacidad de ajuste y una aplicación parcial de sus mecanismos de aseguramiento de calidad, lo que se expresa en resultados al menos funcionales. O sea, tenemos un piso de funcionamiento porque tenemos consistencia con nuestra declaración institucional y hemos iniciado cierta capacidad autorregulatoria de ajustarnos respecto de estos propósitos, conforme a la evaluación de nuestros resultados. Satisfactorio se aplica a partir de la ponderación de los diversos ámbitos analizados, donde nosotros ya tenemos, se observa consistencia entre misión, propósitos y el quehacer y el medio en el que se desenvuelve, funcionalidad, adecuada capacidad de ajuste y una aplicación sistemática de sus mecanismos, ¿ya? Acá ya pasamos del incipiente a que funcionamos, a que la capacidad de ajuste es adecuada y
lo aplicamos de manera sistemática. Y sobresaliente se aplica a partir de la ponderación de los diversos ámbitos también, donde tenemos consistencia entre misión, propósitos, el quehacer en el que se desenvuelve, funcionalidad adecuada y efectiva capacidad de ajuste, ya no solo es adecuada, y una aplicación sistemática de los mecanismos de aseguramiento de la calidad, lo que se expresa en resultados destacables. O sea, esto quiere decir cuando logramos el cumplimiento de nuestras metas y de nuestros indicadores. Acá les traduje, o sea, hice un print de lo que está en el Excel, que es la pauta de evaluación, que tiene un par evaluador, ¿ya? Con estas categorías que yo les mostraba recientemente, es la pauta que van a tener. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de autoevaluación. Ustedes tienen esto en el Excel, tienen una primera dimensión que es misión y propósito, y yo quiero que la califiquen. Ya vimos como todo lo que está adentro de misión y propósito, con las clases, las distintas clases que hemos tenido a lo largo de los módulos. Quiero que se la jueguen por decir en qué tramo nosotros nos ubicamos. Y esto para misión y propósito, para las políticas y mecanismos de aseguramiento de la calidad, y para las condiciones de operación y resultados. Las condiciones de operación y resultados pensando en todo lo que vimos de los recursos materiales, tangibles, intangibles, etc. Esto está en un Excel, cosa que les sea muy fácil visualizarlo, leerlo y hacer la calificación. ¿Cómo estamos con la hora? La idea es que ahora se puedan poner de acuerdo en sus distintos grupos y lo vamos a presentar ya la próxima semana, en un ratito ahí después de presentarles los criterios de docencia. Pero esto es súper importante para que tengamos una primera línea base, un primer panorama del diagnóstico que después nosotros vamos a profundizar, o sea, vamos a entrar ya más como al checklist de cada criterio con sus componentes específicos, con su medio verificador, a decir, lo tenemos sí y no, y lo tenemos en qué estado de desarrollo hoy día. Así que eso. Ahora los leo descargado ya. Preguntas, comentarios, todo, sí. Sí, Francisca, una consulta. Si es posible a lo mejor reunirnos como lo hemos hecho en otra instancia, que nos deriven a la sala. Sí, por supuesto. Les vamos a armar, ya están armados los grupos, así que atento a la invitación para comenzar. Gracias, Cristian. Sí, nos vamos en grupo. Entonces se van en 3, 2. Una consulta. Ya. No. La misión, ¿con qué misión trabajamos? ¿Con la nueva o con la que está en la página web? Buena pregunta. Sí. No, con la que está en la página web. Sí, sí, porque si no va a haber gente privilegiada con información Claro. más actualizada que otra. Nosotros tenemos que dar cuenta hoy día de este lineamiento que teníamos declarado y tenemos que decir, o sea, cómo lo cumplimos el 2013 hasta ahora. Ahora tenemos una actualización, pero es nuestro mandante vigente y lo fue por muchos años. Ya, gracias. Gracias. Ya. Francisca, ¿a qué hora la vuelta? ¿10 para las 6? Sí, 10 para las 6. Ya, perfecto. Se van en 3, 2, 1.
A mi ex grupo, los sufridos. ¿Ah? Un abrazo a la distancia. A mi ex grupo, los sufridos. ¿Lo Que saben por qué? genera pertenencia a los grupos. Sí. ¿Podrían dejar su número los que estábamos tratando de ver eso? Y quedamos a medias, por favor. Cata, tú tienes el mío, parece. Sí, el tuyo, Rocío, sí. Gustavo también. Don Alex, Camila, sí. Oye, Los ¿y demás por qué no. algunos aparecen con grupo ya Porque somos pro, pues, don Alex. Somos bacanes, pues, viejo, lo y saben. cada uno se pone el número? Don Alex, somos el Sí, grupo Alex, 4. te dejaron, Alex, chuta. Somos autónomos. No, nuestro grupo es el 1 entonces, bien pro. Oiga, ¿se dieron cuenta que me quedó repetido un nivel? Así es. Ya. Le pusimos. Es que Sí. Y en el documento está, en la bibliografía complementaria, Sí. es este. Yo no sé cómo mostrar cosas aquí, no sé si se ve. Es ese, la operacionalización. Pero, Francisca, pero parece que fue intencional porque a ese nivel no llegábamos, así que claro. No, les voy a repetir. Es que este documento de la CNEA está en PDF y yo me lo hackeé y lo pasé a Word y ahí cuando lo pasé al Excel Sí. lo copié mal. Así que mis disculpas. Era como un sobresaliente, jaja. Así que no se preocupen, igual. Pero la idea es que Nos basó la política de calidad del documento, ¿viste? Fran, en la operacionalización de criterio dice lo mismo en el PDF. en el PDF, no, En porque el segundo y tercer tramo. el sobresaliente, Sí. no, el sobresaliente no, No, dice... resultados destacables, termina la frase. En el satisfactorio termina en resultados adecuados, en el suficiente termina con al menos funcionales, y en el insuficiente en resultados deficientes, por si acaso. Página 2. Ay. Oh. Ah, en la tabla, Sí. estoy mirando el otro. En la operacionalización de criterio de acreditación. Esa no, entonces. No, miren, yo si quieren lo arreglo y se los mando nuevo para que nos basemos en esto, Es que es la única que nos faltó, pues, entonces no alcanzamos a terminar. para que nos basemos en estos tramos, en los que están aquí, porque estos están bien descritos, el insuficiente, suficiente, satisfactorio y sobresaliente. ¿Ya? El de la página 4. ¿Ya? Fran, ese es el PDF que tú tienes en el módulo de hoy día, el secundario, ¿sí? Sí, porque lo que pasa es que lo otro es que dice las cosas que ahí tienen que tener en el Excel, pero me lo estoy abriendo, pero nosotros tenemos que darle la calificación, quizás yo no lo estructuré de la manera que se entienda más claro. Hagamos una cosa, le voy a hacer un pequeño ajuste Ya. y se los mando, ¿ya? Para que quede bien clarito y se pronuncien respecto de estos tramos. Mejor un 6 parejo, profesora, no se preocupe. No se preocupe. No te voy tanto. Sí, déjalo Bueno, siempre nomás. Nos le voy a faltaba pegar eso, y terminamos. un ajuste Sí. y se los mando. Y la idea es que es solo que lo podamos comentar la próxima clase al cierre, ¿ya? Es sin evaluación esto. Punto No te base, ¿no, preocupes, profesora? Y Francisca. listo, ahí arreglamos. Sí. Quédate tranquila, Francisca, no te preocupes. Sí, estoy aquí, ¿no? Ustedes saben que todos los que entregan sus grupos tienen punto base. Les fue muy bien en el módulo anterior. Sí, la idea es que hagan los ejercicios y aquí no hay un Sí. carácter como punitivo de la Académico. evaluación, para nada. Es que se hagan las conversaciones, la conversa, digamos, y el análisis. Así que eso. Muchas gracias a todos por su atención. Hablé hoy día, pero muy rápido, tratando de pasar todos los criterios, porque esta dimensión es muy larga. Por lo menos la próxima, la de docencia, ustedes ya deben haber visto, hay hartas coincidencias, digamos, con el módulo anterior. Así que es más sencillo también. Así que nada, nos vemos hasta el Súper. próximo martes. ¿Ya? Bien. Gracias, María Francisca.
Ya, que esté muy bien. Chao, gracias. Chao. Chao, que pasen un Chao. buen fin de semana. Nos vemos el próximo martes a la misma hora en el mismo canal. Muy bien. Cuídense. Un Chao, que abrazo a estén cada muy uno. bien. Chao, chao. Gracias, chao.